Doy gracias a Dios porque puedo hacer esta grabación. En esta ocasión en que vamos a continuar hablando acerca del carácter de Dios, acerca de quién es Dios, vamos a leer distintos textos en la Biblia que nos ayudarán a conocer a Dios, que nos ayudarán a saber más de la gloria de Dios, o sea, del carácter de Dios. El primer texto que vamos a estudiar está en Números 14, versículo 18 y 19. Dice, el Señor es lento para airarse y grande en amor, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y los cuartos. Conforme a la grandeza de su amor, perdona la iniquidad de este pueblo como lo ha prometido desde Egipto hasta aquí. Estos textos nos hablan de Dios y de la misericordia de Dios. Cuando hay algo que es mal, no afecta como algo cuando es bien. Cuando es bien, es la persona que acepta a Dios, Dios, la salvación de Dios y su cuidado está al alcance de todas las generaciones, de todas las personas. Cuando hay algo que se ha transmitido que no es bueno, esa herencia, esa falta solamente llega hasta la cuarta generación, pero no hablando con respecto a un pecado específico, sino hablando con respecto a enfermedades que se transmiten de padres a hijos. No se está hablando que, y aunque ya lo dije varias veces en el tema anterior, lo señalo aquí, y la razón por la que estoy señalándolo aquí otra vez, y lo dije en la ocasión anterior, es porque dentro de las iglesias cristianas hay personas que se han levantado a enseñar que Dios les ha dado a ellos la facultad de ayudar para que Dios perdone los pecados de los padres hacia sus hijos o hacia sus nietos o hasta las generaciones que llegan hasta la cuarta generación y que ellos intervienen con Dios para que Dios perdone. Eso no tiene apoyo bíblico porque Dios no culpa a una persona por lo que otra persona haya cometido. No vamos a seguir hablando de este aspecto, lo dije en el tema pasado, lo mencioné aquí, y en otros temas que he compartido, pues también lo hemos estado señalando. Ahora vamos a tener otra lectura bíblica que la encontramos en el Salmo 103 y versículos 8 en adelante. Salmo 103, versículos 8 hasta el 14. Dice aquí, compasivo y clemente es el Señor, lento para enojarse y grande en amor. No siempre reprende, no siempre reprende ni guarda el enojo para siempre. No nos trata como merecen nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestro pecado. Como es más alto el cielo que la tierra, así
de grande es su inmenso amor hacia quienes lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, tanto alejó de nosotros nuestros pecados. Como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de quienes lo temen. Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Esta otra declaración bíblica nos enseña, nos dice quién es Dios y nos habla también del amor de Dios. Vamos ahora a leer en el Salmo 140, Salmo 145. En el Salmo 145 vamos a leer el versículo 8. Clemente y compasivo es el Señor, lento en ira y grande en amor. Este es nuestro Dios, clemente, compasivo y grande en amor. Vamos a leer también ahora, o yo se los voy a decir, Jeremías 31:3. No lo vamos a leer, lo hemos leído muchas veces y usted puede ir en su Biblia a buscarlo. Ahí lo que dice es, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te extendí mi misericordia. Estoy refiriéndome a estos textos que nos hablan del carácter de Dios y me estoy refiriendo a esto y haciendo énfasis en este aspecto porque como que en el Antiguo Testamento hay historias, hay textos que nos hablan de destrucción, de muertes, de guerras. Hay muchas personas que desfiguran por no conocer lo que la Biblia enseña, desfiguran a Dios y dan esta idea equivocada. Dios en el Antiguo Testamento es un Dios de ira, es un Dios donde se derrama sangre, es un Dios que está enojado con sus hijos y que en el Nuevo Testamento Jesús es un Dios de amor, un Dios de compasión. Estamos señalando estos textos precisamente para que sepamos que eso no es así. Dios es amor en el Antiguo Testamento. Dios es amor en el Nuevo Testamento. La misericordia de Dios es lo mismo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Su justicia también es la misma en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. He leído textos que la Biblia nos habla quién es Dios y cómo nosotros debemos mirar a Dios, pero no pensar que Dios en un lugar es una cosa y en otro lugar es una cosa diferente, porque Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordioso, es lento en ira, grande en fidelidad y amor. Dios es un Dios de amor y ese Dios de amor nos creó, nos mantiene, nos da la vida y también ha hecho un plan que está revelado en el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento, pero es el plan o la forma en que todo ser humano podemos alcanzar la misericordia y la salvación que Dios tiene. Dice la Biblia en el Salmo 108 y versículo 4 lo siguiente, porque tu
invariable amor es grande, más alto que los cielos, y hasta el cielo su fidelidad. El amor de Dios es grande, más alto que los cielos, y hasta el cielo su fidelidad. Aquí se nos presenta en este texto la fidelidad de Dios, el amor de Dios que se manifiesta en la salvación del hombre pecador, en la salvación de toda persona que quiera seguir a Dios y andar en sus caminos, y la fidelidad de Dios que es fiel y que no va a dar a un hombre equívocamente lo que uno merece, se lo da a otra persona. Dios es fiel y no hay una confusión en Dios. Todo ser humano que ha vivido en el mundo, que vive en el mundo o que vaya a vivir en el mundo, es un ser humano inconfundible para Dios. Dios los conoce a todos y los ama a todos. Y es fiel dándole a cada uno según lo que cada uno haya elegido. El amor de Dios es tan grande como el cielo, pero su fidelidad es tal que no hay en Dios una sola injusticia. Dios no se confunde de ser humano. ¿A qué me refiero cuando digo que Dios no se confunde? Voy a hablar, por ejemplo, con respecto a esto de la confusión. Hay dos hermanos gemelos, de esos que son igualitos, y un gemelo, uno de esos hermanos tiene una actitud, el otro hermano tiene otra actitud. Dios no se confunde. Dios sabe lo que cada una de esas personas hace, lo mismo que cualquier otro ser humano, ya sea del pasado, del presente o del futuro. Dios no se confunde. El amor de Dios alcanza a todos y es fiel actuando con entera fidelidad, dándole a cada cual lo que cada cual elige en su vida. Esto es algo que debemos nosotros tener presente porque Dios no confunde. Dice la Biblia también en el libro de Isaías, capítulo 55, el versículo 7: deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. En este texto que hemos leído aquí, vamos a ahondar un poquito lo que dije hablando del texto anterior, porque es la enseñanza de Dios en su palabra. Dice, deje el impío su camino. Si el hombre impío, el que no tiene a Dios en su noticia, que no sigue a Dios y no obedece a Dios, deja sus caminos y busca a Dios, Dios lo va a recibir y lo va a perdonar. Dice, el hombre malo deje sus pensamientos. Aquí está señalando la fidelidad y la justicia de Dios, porque Dios sabe no lo que hacemos, Dios sabe lo que pensamos. Y el hombre malo es la persona que busca lo malo.
En sus pensamientos no son sus pensamientos de buscar a Dios. Deje sus pensamientos. Dios conoce hasta nuestros pensamientos y Él es fiel para darnos lo que nosotros también pensamos. Nos va a dar conforme a nuestros pensamientos y si nos volvemos a Dios, podemos recibir de Dios su amor, su justicia y su misericordia. Pero Dios es justo y Dios dará misericordia a los que busquen misericordia. Los que no, no tendrán misericordia porque no buscaron misericordia. Hay en el ser humano pecador una tendencia al pecado. Hay en el ser humano pecador una tendencia a compararse con otro ser humano. Hay en el ser humano pecador tendencia a la crítica y a juzgar a otra persona. Deje el hombre malo sus malos pensamientos, porque los malos pensamientos los utiliza Satanás y también los promueve para que nosotros no hagamos lo que Dios quiere. Pero si nosotros buscamos a Dios, dejamos nuestros malos pensamientos y seguimos a Dios, Dios siempre nos va a recibir. Hay otro texto que quiero compartir con ustedes. Este texto está en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, en el versículo 18, vamos a leer. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable amor. Voy a leer otra vez el texto comentando algo acerca de él. ¿Qué Dios como tú que perdonas la iniquidad y olvida el pecado? Dios perdona la iniquidad y olvida el pecado porque para eso Cristo vino a la tierra y dio su sangre, dio su vida para perdonar al pecador. Y como Dios perdona al pecador, olvida el pecado con respecto al pecador, porque una persona con su pecado, con su acción, peca contra Dios, ese pecado Dios lo perdonó. Dios lo olvida con el pecador porque no lo va a tener en cuenta. Dios lo perdonó, pero el pecado también hay que responder por él, porque Dios es justo. Y Cristo murió para salvar a ese pecador, por ese pecado o por los que sean. Los pecados que se cometieron, Dios lo cobra, el Padre lo cobra en el Hijo porque el Hijo muere para salvar a todos los pecadores. Pero ese pecado se cometió. Cristo pagó la culpa, pero Cristo fue fiel a Dios. Y ese pecado, Cristo muere para salvar al pecador, pero ¿quién produjo el pecado? La Biblia enseña que ese pecado que Dios lo perdona al pecador por la obra de Cristo se cobra en el promotor y, y el que actúa, el que hizo que el pecado existiera porque la rebelión contra Dios, él fue el que lo hizo. Lo va a pagar el enemigo de Dios, lo va a pagar Satanás, porque Dios es justo. Dios es amor, perdona, pero el pecado que Dios perdona lo va a pagar el autor del pecado, el que con su rebelión trajo el pecado y la maldad a todo el universo. Dios
perdona a su remanente, a su pueblo, porque Dios también tiene una iglesia, tiene un remanente que le sirve y puede pecar una persona. La ley de Dios, de paso, es individual, no se cumple colectivamente, sino individualmente. Dios tiene un pueblo, ese pueblo puede fallar, Dios perdona al pueblo, Dios perdona y salva a la persona, Dios perdona y salva a su iglesia, pero el pecado lo va a pagar el autor del pecado. Pero Dios se deleita, esta expresión, Dios se deleita en su invariable amor. El amor de Dios es tal que no cambia. El amor de Dios es tan grande que no mengua. Dios ama a todos sus hijos. Dios ama a todas sus criaturas, hayan hecho bien o hayan hecho mal. Porque el amor de Dios no mengua, no cambia. Si un hijo de Dios hizo el mal, Dios ama a ese hijo. Es igual que el padre, que un hijo no se porta bien, el padre o la madre siguen amando a sus hijos, pero el amor de Dios es superior. Aunque una persona se pierda, aunque un hijo de Dios, una criatura que Dios hizo se pierda, Dios lo sigue amando, pero cada uno recibirá de acuerdo con lo que la persona hizo. Pero el último texto que quiero compartir es un texto que está en el libro de Romanos. Y este texto es un texto que nos habla de Dios y también nos habla del pecado y del mal. Dice Romanos 5:20, la ley vino para revelar el pecado. La ley vino para señalar qué cosa es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Y el pecado va a estar con todos los pecadores. El pecado se inició en el cielo. El pecado continúa en la tierra, en este mundo. Y hasta el primer pecador que existió, Lucifer, hasta el último pecador que vaya a existir, el último pecador que va a vivir en esta tierra, pero va a morir por causa del pecado, el pecado abundó. El mundo donde vivimos está lleno de pecado. Las iglesias están llenas de pecado. Los que se llaman hijos de Dios están llenos de pecado. Pero la Biblia, gracias a Dios, no termina ahí. Y esto demuestra lo que es el amor de Dios. La Biblia no termina en que el pecado abundó, ni termina en que el pecado va a ser destruido para siempre. La Biblia dice, la ley vino para revelar el pecado, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Donde el pecado abundó, donde ha existido, sobreabundó la gracia de Dios. La última palabra es no que el pecado es malo, que el pecado trae la muerte. La última palabra es que el amor de Dios sobreabundó y le ha dado oportunidad y nos da oportunidad y dará oportunidad para que todos los que cometamos pecado nos arrepintamos
y nos pongamos en las manos de Dios. Y su amor es tan grande que cubre multitud de pecados. Yo sé que yo he pecado en mi vida, pero yo sé que Cristo ha muerto por mí y su amor por mí sobreabunda, y por eso, por lo que Dios ha hecho por mí, espero salvarme. Yo sé que tú que me estás escuchando, sea quien tú seas, pecado, y el pecado te lleva a la muerte, pero la gracia de Dios sobreabundó, y si aceptas el amor de Dios, la misericordia de Dios, y te pones en las manos de Dios, Dios también te perdona y te dará la vida eterna. Pecado que se sigue cometiendo porque, aunque no lo sepamos, es pecado y lo seguimos haciendo, estaríamos perdidos. Y la Biblia habla también del pecado contra el Espíritu Santo. Es cuando una persona se empecina en su mal y no se arrepiente del mal, porque el Espíritu Santo nos enseña que hemos pecado, pero también nos enseña que Dios nos perdona ese pecado. Si nosotros no nos arrepentimos del pecado y seguimos practicándolo, no tiene perdón. Pero Dios es un Dios de amor, de justicia, de misericordia. Y todos los pecadores, donde el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó. Y el final, vuelvo a repetir, no es que el pecado produjo la muerte. El final es que por el amor de Dios, Dios creará nuevos cielos, nueva tierra. De lo primero, del pecado, no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Pero los hijos de Dios, que hemos entregado nuestra vida a Dios y hemos aceptado por fe la salvación que Dios nos da en su amor, nos regocijaremos y estaremos con Dios por la eternidad en su reino. Pido a Dios que te ayude para que eso hagas. Comparte este tema con otras personas para que también puedan conocer ellos estas cosas. Que Dios nos bendiga y nos vemos en nuestra próxima grabación.